Marvel Sistema de Creador de Juegos Capítulo 167. Tan pronto como Jin comenzó a liberar al Fénix, tal como lo imaginaban, el pequeño agujero que Jin hizo en la jaula para que el Fénix comenzara a salir, rápidamente comenzó a agrandarse. El Fénix comenzó a usar el fuego que se escapaba para volver al agujero y corroer aún más la jaula, haciendo el agujero cada vez más grande, hasta llegar al punto en el que Jin ya no tendría control. Esta estrategia realmente estaba funcionando, ya que el pequeño agujero de 5 centímetros que Jin hizo ya se había expandido a más de 30 centímetros en unos pocos segundos, y con la escala que esto iba aumentando, no tomaría más de un minuto erosionar completamente la jaula. Con este fuego filtrándose, en el mundo real, el árbol en el que Alex había apoyado el cuerpo de Jin comenzaba a sentirse caliente, mientras que la temperatura del aire alrededor de los dos aumentaba a una velocidad alarmante. Al ver cómo el agujero se abría fuera de su control, Jin comenzó a desesperarse. «Alex, ¿qué hago?», ella preguntó. Sin responder, Alex de repente corrió frente a Jin, alcanzando el agujero que ella había abierto. Al ver a Alex acercarse al fuego, Jin se asustó aún más. Pero en lugar de dejar que el miedo la controlara, Jin usó el miedo que sentía para controlar el fuego aún más, como si dejara que el fuego creciera, definitivamente envolvería a Alex por completo. A medida que el control de Jin aumentó, la velocidad a la que el fuego tomaba para devorar la jaula disminuyó, pero no se detuvo. Fue entonces cuando Alex hizo algo que no solo sorprendió por completo a Jin, sino incluso a Phoenix, quien lo miraba con curiosidad. Con la boca bien abierta, Alex comenzó a inhalar el fuego que estaba corroyendo la jaula y, para su sorpresa, simplemente comenzó a tragar el fuego del Fénix. Sin el fuego que aumentaría el tamaño del agujero, la cantidad de llamas del Fénix que se filtraban a través del agujero era constante y, afortunadamente, en un nivel que Jin podía controlar. Pero el Fénix no lo dejaría como estaba, así que con curiosidad por el humano frente a ella y un poco de enojo por haber sido desafiada, decidió ejercer más fuerza. Después de tantos años encerrada en esta jaula, este era finalmente el momento en que sentía que tendría más posibilidades de escapar, y ahora este pequeño parecía alterar sus planes. Enojado, Phoenix decidió ver cuál era el límite humano. Mirando esa gran cantidad de llamas que salían del agujero, pero en lugar de volver a corroer la jaula, viniendo hacia él, Alex en lugar de preocuparse, comenzó a sonreír, mientras comenzaba a comer más y más llamas. Esto duró varios minutos, hasta el punto de que Phoenix, que anteriormente había estado al límite de no caber en la jaula, todavía era demasiado grande para ese lugar, pero ahora tenía algo de espacio para movimiento adicional allí. Mientras tanto, el cuerpo de Jin está completamente empapado de sudor, tanto en el mundo real como en su paisaje mental, por concentrarse tanto para no dejar que Phoenix abriera aún más el agujero que hizo. Alex, que antes había estado comiendo fuego tranquilamente, ahora empezaba a tener la piel ligeramente enrojecida. Finalmente estás llegando a tu límite, ¿verdad, humano? Por primera vez, Phoenix habló. Incapaz de cerrar la boca para hablar, Alex se limitó a asentir mientras seguía comiendo el fuego que salía de ella. A pesar de que le había comprado la magia de fuego dragón Slayer a Natsu, Alex se dio cuenta de que esto no era suficiente para comerse toda la llama de una entidad cósmica como el Fénix, pero afortunadamente esto no era todo lo que había planeado. Cuando el Fénix vio su respuesta, simplemente se rió fríamente y ordenó que salieran aún más llamas del agujero y fueran directamente a la boca de Alex. Quería verlo explotar por la llama que se comió. Al ver que esto sucedía, Jin se preocupó aún más por Alex, pero no pudo hacer nada mientras se concentraba en evitar que el Fénix entrara más en el agujero. Por favor, ten paciencia conmigo, Alex, dijo en voz baja mientras se sentía culpable por hacerle pasar por esto. Mientras tanto, en el mundo real, el aire que se había vuelto un poco más cálido alrededor de Jin ahora comenzaba a evaporar todo el líquido a su alrededor. La arena del suelo comenzó a convertirse en vidrio, las plantas se convirtieron en carbón, mientras que el aire a su alrededor comenzaba a distorsionarse. Afortunadamente para Alex, como se trataba simplemente de una temperatura alta, y no de las verdaderas llamas del Fénix, usó magia de hielo para hacer un lecho de hielo alrededor de su cuerpo, para no tener que preocuparse por el calor mientras tuviera maná. Y considerando la cantidad de mana que estaba absorbiendo al comerse el fuego del Fénix, Alex tenía prácticamente un suministro infinito de mana. Para gastar aún más mana, Alex comenzó a aumentar inconscientemente la intensidad de su hechizo de hielo, para gastar tanto mana como fuera posible, hasta el punto en que todo detrás de Jin ardía, mientras que todo detrás de Alex se congelaba.
Lo cual fue una vista completamente hermosa y extraña para Logan, quien observó todo desde lejos con una expresión de asombro. No solo para él, sino también para Charles y Ororo, quienes vieron todo a través de la cámara del uniforme de Logan y se sorprendieron al intentar imaginar lo que estaba sucediendo en la mente de Jin, ya que claramente había una batalla sucediendo allí. Simplemente no sabían cómo Alex había entrado en su mente, pero considerando todo lo que estaba pasando, esa era la menor de sus preocupaciones en este momento. De vuelta en el paisaje mental de Jin, el Fénix comenzó a sentir lo que estaba sucediendo afuera y se puso furioso, ya que este humano no solo estaba usando su fuego como combustible, sino que estaba haciendo hielo con su fuego. Insolente. Ella rugió enojada, mientras por primera vez comenzaba a enviar una enorme cantidad de fuego fuera del agujero. Incluso sin intentar entrar en el agujero, la cantidad de fuego que envió fue tan grande que el agujero comenzó a romperse por sí solo, lo que hizo que Jin comenzara a sentirse mareada. Pero al ver cómo Alex estaba lidiando con todo esto y soportándolo todo por su posición, no tuvo el coraje de darse por vencido y redobló los esfuerzos que hizo para evitar que Phoenix abriera el agujero aún más. Afortunadamente, Phoenix no quería abrir más el agujero y su atención se centraba solo en Alex, por lo que con el control de Jin, el agujero dejó de abrirse, pero para Alex, esta situación era extremadamente peligrosa. Al observar la gran cantidad de llamas del Fénix que venían hacia él, Alex no tuvo más remedio que usar el Sharingan nuevamente. La primera idea de Alex fue usar el Mangekyo Sharingan para intentar controlar al Fénix, tal como Madara controlaba al Kyuubi, pero pronto tuvo que desistir de esta idea, ya que primero, si hacía eso, sería casi imposible que Jin pudiera se llevan bien con Phoenix en el futuro, y segundo, no tenía la confianza para controlar a un ser cósmico como Phoenix, que era varias veces más fuerte que un simple zorro de 9 colas. Entonces Alex usó lo único que se le ocurrió en ese momento. Para Phoenix y Jin, era como si Alex continuara comiendo el fuego de Phoenix, como si la mayor cantidad de fuego que ella hacía no hubiera cambiado nada para él, sino que solo él supiera algo. En ese momento, dentro de su espacio Kamui, una gran cantidad de fuego estaba surgiendo, y como este fuego era inmortal, Alex tendría que deshacerse de él rápidamente antes de que quemara todo. Pero esta preocupación suya estaba solo en su mente, frente a Jin y Phoenix, Alex mostraba inquebrantable, como si nada de esto pudiera afectarlo. Al mirar a Alex de esta manera, por primera vez en millones de años, Phoenix se sorprendió ante un ser tan frágil como un humano. Con la creciente cantidad de fuego que usaba Phoenix, la temperatura alrededor de Alex y Jin en el mundo real fluctuaba aún más. La temperatura detrás de Jin era tan alta que la arena que antes se estaba convirtiendo en vidrio ahora se estaba derritiendo y lentamente se estaba convirtiendo en magma. Mientras que detrás de Alex era todo lo contrario, la temperatura era tan fría que las moléculas de agua se congelaban en el aire y se convertían en nieve. En cuanto al punto de encuentro entre la alta temperatura de Jin y la baja temperatura de Alex, era como si se estuviera librando una batalla, con pequeñas explosiones ocurriendo sin parar. Cuando Logan vio que esto estaba sucediendo, a pesar de que conocía el peligro, trató de acercarse, pero no importaba dónde intentara acercarse, su cuerpo no podía soportarlo. Yendo hacia el lado de Alex, que era el más cercano a él, cuanto más se acercaba Logan, más se congelaba su cuerpo, hasta el punto que a unas decenas de metros de distancia casi no podía moverse más y tuvo que retirarse. Cuando intentó llegar al centro, entre los dos, Logan ni siquiera pudo cruzar al lado de Jin, ya que el choque térmico que estaba sintiendo su cuerpo hizo que comenzara a sentirse mareado y su nariz comenzó a sangrar. Mientras se arrodillaba. Por un lado hacía mucho frío, por el otro hacía mucho calor y no podía acercarse desde ningún lado. Incluso con su super regeneración, llegó a un punto en el que la velocidad a la que la temperatura destruía su cuerpo era mayor que la velocidad a la que sanaba, haciéndolo completamente inútil además de hacerle sentir un dolor inhumano. Finalmente rindiéndose, Logan se alejó nuevamente, mientras solo miraba desde lejos lo que estaba sucediendo y esperaba que no sucediera nada peor. Mientras tanto, en la mente de Jin. El Fénix, que consumió mucha más energía de la que debería, ahora disminuyó su tamaño en al menos un 30%, lo que hizo que la jaula fuera más grande que su tamaño por un amplio margen. Pero en lugar de sentirse frustrada por haber perdido tanto poder y perder la oportunidad de destruir esta jaula, estaba bastante satisfecha. Tanto cuando miró a Alex como cuando miró a Jin, quien estaba completamente empapada en sudor, pero aún de pie, ignorando el devastador dolor de cabeza que sentía, solo para evitar que huyera. Solo eso demostró que tenía razón al elegir a Jin como su anfitrión.
La única desgracia fue que antes de que pudiera contactar a Jin y fusionarse con ella, un humano la selló en la mente de la niña, y la única forma de escapar de allí era destruir todo por completo, incluida la mente de la niña. Pero esa ya no era la única salida. Especialmente después de que este humano masculino trajera a su anfitrión a su paisaje mental, ahora le era posible comunicarse directamente con su anfitrión. Entonces, para sorpresa de Alex y Jin, de repente el Fénix dejó de usar su llama para destruir la jaula y se limitó a mirarlos a los dos. Como ella estaba en forma de pájaro, era completamente imposible para ellos leer cualquiera de sus expresiones, ya que, como humanos, era difícil entender lo que estaba pensando un pájaro. Pero no perdieron ese tiempo. Mientras Alex estaba usando la mayor cantidad posible del exceso de mana que absorbió como fuego de Fénix, Jin estaba usando la mayor cantidad posible de su poder mental para reconstruir parte del agujero de la jaula tanto como fuera posible. Mientras hacían esto, el Fénix se quedó callada mientras los miraba y analizaba lo que iban a hacer. Hasta que vio que Jin no cerraba completamente la jaula, Fénix se rió. Jajaja, eres más inteligente de lo que pensaba, niña. Dijo mientras miraba a Jin con aún más buena voluntad. Al escuchar los repentinos elogios de Fénix, Jin se sorprendió, pero estaba tan cansada que ni siquiera pudo responder. Para sorprenderla aún más, parte del fuego que escapó por el agujero, en lugar de volver a corroer el agujero, o ir a la boca de Alex, se dirigió al cuerpo de Jin. Asustada, Jin miró a Alex con expresión horrorizada, pensando que iba a morir. Incluso Alex estaba asustado, rápidamente usó a Kamui para teletransportarse frente a Jin, mientras abría la boca, listo para seguir comiendo el fuego del Fénix. Pero en lugar de continuar recto, el fuego se detuvo frente a Alex y el Fénix volvió a hablar. Parece que encontraste un buen compañero, niña, y lo que hizo que Jin se sonrojara, entendiendo que el Fénix pensaba que Alex era su hombre, pero antes de que ella explicara algo, el Fénix continuó. Pero no tienes que preocuparte, este fuego no contiene ninguna malicia, es solo una llama con habilidades curativas, así que puedo tener una conversación decente con mi anfitrión. Al escuchar su explicación, Alex miró con recelo la llama frente a él, y sospechosamente extendió su mano hacia adelante y se sorprendió al darse cuenta de que esta llama en realidad no lo estaba lastimando, sino más bien curando algunas de las heridas que recibió debido al fuego excesivo. Dentro de él. Entendiendo que Fénix estaba diciendo la verdad, Alex decidió confiar un poco en ella y se quitó del camino, dejando que ese fuego tocara lentamente el cuerpo de Jin, secando el sudor de su cuerpo, curando las heridas mentales y físicas de su cuerpo espiritual, pero también quemando su ropa. A pesar de que estaban en el paisaje mental de Jin como cuerpos ilusorios, ninguno de los dos tenía suficiente control para hacer ropa con un pensamiento allí, ya que era la primera vez que llegaban a un paisaje mental, así que cuando vieron la ropa de Jin, Jin desapareció frente a ellos. Alex, Jin soltó un grito mientras cubría su cuerpo, ignorando la cálida sensación que le estaban dando las llamas del Fénix, mientras Alex se sorprendía ante la vista, antes de darse la vuelta y alejarse de ella. Vaquero. Pensando rápidamente, Alex se quitó la camisa que llevaba, que era una camisa negra estilo oversize, igual que la ropa que llevaba en el mundo real, y alcanzó detrás de él para que Jin la tomara. Usa mi camiseta, ya que me has visto sin camiseta en la fiesta de la piscina de tu casa, no será tan vergonzoso. Alex dijo un poco avergonzado. Pero más avergonzado que él estaba Jin, quien a pesar de estar completamente avergonzado, tomó la camiseta de la mano de Alex y rápidamente se la puso. Cuando terminó de vestirse, parte de la vergüenza que sentía desapareció, al menos lo suficiente como para poder mirar la fuerte espalda de Alex y disfrutar un poco de la vista. Hasta que rápidamente sacudió la cabeza y dejó esos pensamientos a un lado, sabiendo que no debería pensar algo así sobre el novio de su amiga. Mientras Alex intentaba ignorar la imagen de Jin desnuda frente a él, se volvió difícil cuando recordó que no solo el cabello de arriba era rojo, sino que el cabello de abajo era del mismo color. Y tener una imagen tan exótica frente a él en un momento para el que no estaba tan preparado, tomó a Alex por sorpresa. El único que estaba confundido allí era Fénix, quien no entendía por qué actuaban así si uno era compañero del otro. Con Jin ahora usando la camisa de Alex y los dos actuando como si nada hubiera pasado, Fénix también ignoró esto y dijo. Eres más inteligente de lo que imaginaba, chico. Dijo mientras miraba la parte de la jaula que todavía estaba abierta pero de la que solo salía un poco de fuego. De esta manera podrás absorber parte de mi fuego poco a poco y adaptarte a él con el tiempo sin que te afecte tanto.
Este proceso tomará más tiempo de lo que debería originalmente, pero ese humano tuvo que arruinarlo todo y suspiró Phoenix. Al escuchar esto, Alex también tuvo una duda, pues recordó algo que vio en las películas de su mundo anterior. Si ella sigue absorbiendo tu fuego de esta manera, ¿su personalidad tendrá cambios importantes? Mirando a Alex y luego a Jin, el Fénix analizó y respondió. No diría que su personalidad tendría cambios importantes de lo que se suponía originalmente, pero considerando que la mayoría de sus emociones estuvieron selladas durante décadas, ahora que tiene control sobre el sello y lo está liberando lentamente, solo sentirá más emociones y tendrá más ganas de expresar lo que siente, a diferencia de antes donde simplemente se quedaba callada sin sentir mucho. Jin se sorprendió al escuchar esto. Entonces esa fue la razón. Siempre le resultó difícil comprender los sentimientos, ya que los sentimientos que sentía eran varias veces más débiles que los de otras personas, por lo que le resultaba confuso que sentimientos tan débiles pudieran afectar tanto la mente de las personas. Pero aparentemente, no es que fuera anormal, sino que el sello que el profesor décimo usó sobre ella limitaba la cantidad de emociones y sentimientos que podía sentir. Humano, ahora necesito tiempo para comunicarme a solas con mi anfitrión, espero que nos des ese espacio. Phoenix le dijo muy elegante y cortésmente a Alex, completamente diferente al estado de locura y enojo en el que se encontraba hace unos minutos. Preguntándose qué tendría que decirle el Fénix a Jin, Alex supo que era necesario, especialmente considerando las responsabilidades que Jin tendría en el futuro simplemente por ser el anfitrión del Fénix, así que asintió y se preparó para irse. Pero primero, Alex miró a Jin y dijo con voz firme. Jin, por mucho que lo que te vaya a decir pueda ser bastante impactante y preocupante, no olvides que sigues siendo Jean Grey, aunque su poder te trae más responsabilidades, sigues siendo Jean Grey, sea cual sea el motivo. El título que Phoenix os pueda traer, no cambia el hecho de quién eres y los derechos que mereces. Al final del día, todavía estaremos aquí para ayudarte y apoyarte. Con una sonrisa, Alex asintió y desapareció del paisaje mental de Jin. Al ver lo que dijo Alex, Jin no solo se emocionó, sino que Phoenix quedó bastante sorprendida, pues estaba muy claro que esta joven humana sabía lo que le iba a decir a Jin, e incluso sobre las responsabilidades que tendría en el futuro, pero aún tenías suficiente confianza para decir que podías ayudarla y apoyarla. Pero pensando en el poder que este joven mostraba, mientras tuviera algunas décadas más para crecer, era muy posible que tuviera la fuerza suficiente para estar a su lado y ayudarla. Pensando en algo, Phoenix decidió hacer una apuesta. Cuando Alex se fue al mundo real, se encontró de nuevo en la playa donde había traído a Jin, pero a diferencia de la playa que vio cuando llegó, el lugar ahora estaba en completo caos. Desactivando rápidamente el Sharingan, Alex comenzó a mirar a su alrededor. Detrás de Jin, era como una escena del infierno, con todo quemado y derretido debido a la alta temperatura, mientras que detrás de él, todo estaba frío y congelado. Aunque los dos habían terminado la batalla, la temperatura de las dos áreas todavía era extremadamente caótica, por lo que Alex tenía la intención de levantarse y arreglarlo con magia. Pero antes de que Alex hiciera un círculo mágico, una pequeña chispa de fuego apareció frente al rostro inconsciente de Jin. Aunque esta chispa era muy pequeña, su temperatura era extremadamente alta, hasta el punto de que Alex tuvo que comenzar a usar magia de hielo solo para evitar ser derretido por este fuego. Al ver el poder dicho, Alex se sorprendió. Antes se consideraba muy poderoso por poder enfrentar al Fénix, pero al ver lo poderoso que era este fuego, entendió que su poder era algo que ni siquiera podía vislumbrar todavía. Él solo se ocupó de una pequeña parte de ella que se filtró de una parte del sello, probablemente solo una pequeña fracción de su verdadero poder. Al pensar en esto, toda la arrogancia de Alex desapareció y comenzó a emocionarse nuevamente por jugar más juegos, ya que le daría más GP para volverse más fuerte. Incluso si 10 millones de GP no fueran suficientes para volverse tan fuerte como Phoenix, entonces gastaría 100 millones, si eso no fuera suficiente gastaría 1000 millones, si eso no fuera suficiente entonces 10.000 millones, con acceso a en múltiples mundos, a Alex no le preocupaba no tener suficientes multitudes para conseguir suficientes médicos de cabecera. Al mirar al cielo, Alex también sabía que había un espacio infinito en el universo que podía conquistar en el futuro y obtener aún más GP, por lo que el poder era solo cuestión de tiempo para él. De repente, la temperatura volvió a subir, alertando a Alex y haciéndolo centrar su atención en la llama que tenía delante. Para su sorpresa, la pequeña llama se acercaba lentamente a él.
Justo cuando estaba a punto de usar magia de hielo para apagar esa llama, Alex recibió un mensaje mental. No destruyas a este niño, come mi llama y trata de absorber la mayor cantidad de mi energía posible, podría ayudarte mucho en el futuro. La elegante y graciosa voz de Phoenix apareció en la mente de Alex, dejándolo sorprendido. Había pensado en comerse esta llama antes, pero al sentir lo caliente que estaba, temía que simplemente derritiera su cuerpo. Pero al escuchar la advertencia del Fénix, una parte de Alex se volvió codiciosa y realmente quería comerse esta llama para ver qué tan poderoso se volvería. Para estar seguro, Alex decidió intentar poner un dedo en la llama, aunque le derritiera la mano, tenía formas de recuperar eso con el sistema, así que no se preocupó demasiado. Afortunadamente, la llama no derritió su dedo, lo que indica que la alta temperatura era solo una demostración de la energía que contenía esta llama, pero que no tenía malicia. Entonces, Alex finalmente comió. A diferencia de las otras llamas que comió, que eran muy destructivas, esta llama no dañó nada en su cuerpo, sino que comenzó a curar todas sus heridas. En unos segundos, Alex sintió que estaba en un estado máximo, pero la energía de la llama no estaba ni cerca de agotarse, por lo que Alex rápidamente se sentó en el suelo mientras comenzaba a absorber la energía de esta llama que se comió. Sin que él lo supiera, su cuerpo estaba empezando a cambiar. La energía de fuego contenida en esta llama estaba despertando su magia Dragón Slayer, hasta el punto que su piel estaba cambiando del delicado tono blanco que tenía, a escamas rojas apareciendo en su cuerpo. Incluso su camisa se estaba rasgando en la espalda mientras pequeñas alas crecían lentamente en su espalda. Logan, que observaba esto preocupado desde lejos, se sorprendió al ver que después de que terminó la batalla, Alex se sentó junto a Jin y comenzó a transformarse en una criatura que nunca antes había visto. Alex no estaba sintiendo los cambios físicos que esta llama estaba trayendo a su cuerpo, lo único que sentía era que consumía una gran cantidad de energía, y que por alguna razón la magia Dragón Slayer casi le estaba rogando que la abandonara. Esta energía para esto. Sin mucho lugar donde gastar esa energía, Alex decidió aprovechar esa energía para la nueva magia que aprendió. Cada pocos segundos Alex sentía que Dragon Slayer Magic se hacía cada vez más fuerte, hasta el punto que en un momento Alex se sorprendió por el nuevo conocimiento que surgía en su mente, donde podía usar la llama que producía con Dragon Slayer Magic para curar a otros. Como el Fénix. Creo que la habilidad de curación que aprendí para curar a Magneto ahora será inútil. Alex pensó riéndose mientras continuaba aprovechando esa energía para su magia. Sin que él se diera cuenta, Alex permaneció allí durante al menos 10 horas controlando la energía y mejorando su magia. Hasta que finalmente se fue la luz, Alex abrió los ojos y quedó impactado por lo que estaba viendo. Por un segundo incluso comprobó si tenía su Sharingan activado, pero confirmó que no, y aún así su visión se mejoró hasta el punto de que podía ver cada grano de arena debajo de él con enorme detalle como si lo hubiera hecho. Con sus ojos. Sharingan activado. Lo único que faltaba era la sensación de que veía pasar el tiempo mucho más lento, pero aún así Alex estaba satisfecho. Mirando hacia adelante, volvió a sorprenderse, pero esta vez notó que los X-Men lo miraban desde la distancia con expresión emocionada. A pesar de la distancia, Alex pudo escuchar a Ana decir emocionada. Él despertó. Pensando en saludar a Ana, Alex levantó la mano e iba a moverla mientras le sonreía, pero se sorprendió al ver las escamas rojas que aparecieron en su mano. Confundido, Alex puso su mano frente a su cara y vio que estas escamas en realidad estaban creciendo en su cuerpo. Justo cuando pensaba en levantarse, de repente su cuerpo fue lanzado por el aire. Confundido, Alex sintió algo diferente en su espalda y vio que eran alas. Alas tan rojas como las escamas de su mano. Al ver que volaba a más de 10 metros del suelo, Alex pensó en descender tranquilamente y como si tuviera estas alas desde hacía años, pudo controlarlas con facilidad para descender lentamente. Cuando finalmente llegó al suelo, Alex escuchó una voz preocupada. Finalmente te despertaste, estábamos preocupados. Mirando en dirección a la voz, vio que era Jin, quien ahora estaba despierto y con una expresión mucho más segura. Confundido, preguntó Alex. ¿Cuánto tiempo medité? Mientras preguntaba esto, intentó meter la mano en el bolsillo para sacar su teléfono celular, pero como tenía garras en los dedos, le faltó agarre para sacar el celular del bolsillo, lo que lo frustró. Me desperté después de 2 horas, desde que me desperté, todavía pasaste otras 9 horas meditando. Explicó mientras analizaba su cuerpo, especialmente sus alas. ¿Cómo llegaste a estar así? Ella preguntó confundida.
¿Puedes tomarme una foto con tu teléfono celular? Primero quiero saber cómo me veo. Preguntó Alex mientras mostraba que no podía sacar su celular del bolsillo. Asintiendo, Jin sacó su teléfono celular, solo para descubrir que no se encendía, probablemente debido a la alta temperatura. Al ver esto, Alex sacudió la cabeza mientras miraba a los otros X-Men. ¿Por qué están tan lejos? Jin se rió. ¿No sientes la temperatura que nos rodea? Alex estaba aún más confundido. No, ¿qué pasa? Para él la temperatura era bastante agradable. Creo que esta es tu transformación, mientras meditabas, la temperatura a tu alrededor subió a más de 80 grados, así que solo yo pude acercarme a ti para comprobar cómo estabas, donde ellos están la temperatura es de solo 40 grados, un punto donde pueden mantenerse a salvo, aunque todavía hace mucho calor. Jin explicó, haciendo que Alex asintiera sorprendido pero comprensivo. Al intentar algo, Alex decidió desear que su cuerpo volviera a la normalidad y, para su sorpresa, así fue. Las escamas de sus brazos estaban desapareciendo, mientras que las alas de su espalda se encogían. Al ver esto, Alex hizo que dejara de encogerse y rápidamente voló hacia el agua del mar, tratando de controlarlo después de pedirle a Jin que le dijera a los otros X-Men que esperaran un poco. Para su sorpresa, Alex vio que tenía la apariencia de un dragón. Los suyos todavía estaban rojos, pero la esclerótica, que antes había sido blanca, ahora era negra, la piel alrededor de sus ojos estaba completamente cubierta de escamas rojas, mientras que el área alrededor de su boca seguía siendo humana, pero con la piel un poco más gruesa. Un poco más grueso. Entre su cabello blanco crecían cuernos rojos, y en su espalda se podía ver un gran par de alas de dragón rojo, y para su sorpresa, incluso apareció una cola en su cintura, la cual podía controlar como un brazo, al igual que sus alas, como si hubiera nacido con ellas para siempre. Satisfecho de ver cómo estaba, Alex finalmente desactivó la transformación y volvió a su forma humana. Mientras se miraba a sí mismo en el reflejo del agua, Alex vio desaparecer las escamas, la esclerótica negra volverse blanca nuevamente, mientras que las alas, los cuernos y la cola se encogieron nuevamente dentro de su cuerpo, como si nunca hubieran existido. Con su apariencia nuevamente a su estado original, Alex finalmente caminó hacia donde estaban los X-Men, con Jin explicando lo que Alex les dijo. Entonces obtuvo una transformación de monstruo de fuego debido al fuego fénix sellado dentro de ti. ¿Y su magia de hielo? Kitty preguntó confundida mientras intentaba entender cómo un mago de hielo podía lograr una transformación en fuego. Jin tampoco podía explicarlo, ya que ni siquiera sabía por qué él podía comerse su fuego. ¿Cuándo dije que solo podía hacer magia de fuego? Alex preguntó con una sonrisa mientras se acercaba al grupo. Cuando Ana lo vio, no lo pensó dos veces y corrió a sus brazos, abrazándolo con fuerza mientras comenzaba a llorar. Pensé que iba a perderte y dijo con voz apagada mientras lloraba y hundía la cabeza en su pecho. Cuando Ana tocó su piel, Alex no activó contrahechizo a tiempo y sintió un ligero shock, con sus poderes activándose sobre él, pero rápidamente activó la habilidad y desactivó sus poderes, permitiéndole abrazarlo sin preocuparse por lastimarlo. Él. Pero Alex se sorprendió al descubrir que ahora los poderes de Ana ya no tenían tanto efecto en él, ya que el dolor que sentía cuando ella usaba su poder sobre él era mucho menor que cuando comenzaron a salir. ¿Podría ser esto debido a mi transformación de dragón? Alex pensó sorprendido. No solo se sorprendió en este momento, sino que el Fénix dentro de Jin también se sorprendió. Aunque Jin y los demás humanos no reconocieron en qué se había convertido Alex, ella, como uno de los primeros seres del universo, claramente sí lo sabía. Es un dragón. Pensó en shock al pensar en el único dragón que había visto en su vida. La imagen heroica de aquel dragón rojo que conoció hace miles de millones de años, a pesar del tiempo, nunca se ha borrado de su mente. Desafortunadamente, ella solo había visto a ese dragón una vez mientras pasaba por este universo, y nunca más lo volvió a ver. Cuando vio los cambios que estaban sucediendo en el cuerpo de Alex desde la visión de Jin, Phoenix se sorprendió al ver las similitudes de Alex con el dragón que vio. Estaba claro que Alex era solo un bebé dragón en ese momento, pero aún así fue suficiente para sorprender a Phoenix al extremo. Entonces, con su interés en Alex aún mayor, Phoenix decidió que observaría a este dragón humano con aún más intensidad, ya que los secretos que tenía eran muy interesantes para ella. ¿Entonces también tienes magia de dragón? Ororo preguntó un poco confundido. Alex los miró y vio que, además de Jin y Ana, todos los demás todavía estaban bastante confundidos. Quizás no están acostumbrados a que alguien tenga más de un tipo de poder.
Pensó Alex. Sí, aunque la magia de hielo es algo que acabo de aprender, como la magia de un mago es un normal, mi magia de dragón es más como una pasiva racial, a pesar de ser humano, debido a una magia antigua también tengo los poderes de un dragón. A Alex se le ocurrió la mejor excusa que se le ocurrió, sin saber que su excusa también estaba sirviendo para crear teorías en la mente de Phoenix. Pero si puedes controlar el fuego gracias a la magia del dragón, ¿por qué Jin puede controlar el fuego ahora? Kitty preguntó confundida mientras miraba a Jin. Cuando llegaron, lo primero que notaron fue lo caliente que estaba en la isla, y con las imágenes que obtuvieron de la cámara corporal de Logan, quedó claro que el desorden de temperatura fue causado por Alex controlando el hielo y Jin perdiendo el control de fuego. Alex miró a Jin y esperó a ver si ella querría responder. Así como Alex tiene un poder relacionado con un dragón, descubrí que soy el anfitrión de un fénix. Jin también pensó en la mejor manera de explicar, sin preocupar a los otros X-Men sobre lo poderoso que era Phoenix y las responsabilidades que tendría que asumir en el futuro. Jin pensó que sería difícil explicarles de una manera que pudieran entender su poder, pero con el ejemplo de Alex convirtiéndose en un dragón frente a ellos, lo primero que hicieron fue relacionar a los dos y simplemente deducir que Jin también tenía un poder similar. ¿Y puedes convertirte en un fénix como Alex se convirtió en un dragón? Preguntó Kitty emocionada. Para su sorpresa, cuando Jin estaba a punto de negarlo, el Fénix en su mente lo confirmó, diciendo que cuanto más dominara el poder del Fénix, más podría transformarse en la forma del Fénix de fuego. Con tantas noticias sobre sus poderes, el grupo tomó el jet de regreso a la mansión mientras discutía la noticia con Jin. Alex y Ana fueron aislados del grupo, en la parte trasera del avión, con Alex calmando a Ana, quien todavía estaba un poco conmocionada por todo esto. Eso fue muy peligroso, dijo con una expresión triste, manteniendo un fuerte control sobre su ropa. Lo sé, pero si no hiciera esto, ella podría morir. Alex explicó con calma mientras le acariciaba la cabeza. Pero no me dijiste lo peligroso que era, se quejó un poco enojada. Ni siquiera sabía lo peligroso que podía ser. Tenía una sensación del poder que había dentro de ella, pero no sabía cuánto podía manejarlo. Explicó, lo que solo la preocupó más. Tienes tu magia, pero usas esa magia con los enemigos, ¿verdad? Justo como luchamos contra otros mutantes. Preguntó Ana. Pensando por un momento, Alex respondió. Ya peleé, pero por ahora estamos en paz, ¿por qué? ¿Los seres con los que luchaste eran tan poderosos como el Fénix en Jin? No, hay pocos seres más poderosos que el Fénix. Alex respondió. Aunque no dijo que el Fénix no ejerciera ni siquiera una fracción de su verdadero poder, no quería entristecer y preocupar aún más a Ana. Con toda esta charla, finalmente llegaron a la mansión X. Despidiéndose de todos, Alex regresó a su casa mientras conducía y pensaba en todo lo sucedido. Con el poder de Natsu que aprendí, ahora mi poder ya está en un nivel mucho más alto, pero creo que incluso con mi transformación de dragón todavía no estoy en un nivel en el que pueda lidiar con Carol Danvers y pensó Alex. Pero debajo de ella, creo que hay pocos que puedan lidiar conmigo. Incluso Thor, que es un verdadero dios, si considero mis poderes tanto en movimiento, ilusión y la armadura Susanoo, difícilmente puede lidiar conmigo, pero todavía no puedo estar seguro de la fuerza de Carol. Teniendo en cuenta que ella ya se encuentra en un nivel de poder casi máximo en el MKU y que las primeras batallas que tendrán lugar no tendrán una escala de poder muy alta, esto probablemente me garantiza seguridad en este mundo durante al menos otros 5 o 6 años, considerando mi velocidad de crecimiento, no hay necesidad de mantenerme preocupado en absoluto. Alex pensó mientras se relajaba. Esta batalla con Phoenix fue como una llamada de atención para él, haciéndole seguir prestando atención y mejorando, pero también mostrando el progreso que ha logrado hasta ahora. Teniendo en cuenta que llevo menos de 12 meses en este mundo y mi fuerza ya está en ese nivel, no creo que haya desperdiciado mi progreso. Incluso si no gasto todo el GP que tengo y uso una gran parte para reinvertir en juegos para ganar más, esta es una idea a largo plazo de que cuanto antes empiece, mejor, ya que ahora esto está empezando a dar sus frutos. Obtener mayores ganancias. Alex miró los datos del juego y sonrió con satisfacción. Con aún más emoción, Alex se concentró aún más en terminar el juego NFS lo más rápido posible, imaginando ya otro juego que podría crear. Ya tenía muchos juegos de servicio en vivo, donde todo siempre estaría actualizado en el mundo y los jugadores tendrían juegos muy repetitivos, pero Alex extrañaba lo que hacía de los juegos un verdadero arte en su mundo anterior. Juegos con una historia.
Historias que irritaron a los jugadores, que asustaron a los jugadores, que hicieron reír a los jugadores, que lloraron a los jugadores. Con eso como fuente constante de ingresos, Alex confiaba en crear juegos especializados en modo historia y no tendría que preocuparse si el juego no fuera tan exitoso y grandioso como los juegos anteriores. Solo había una propiedad intelectual gigantesca que no tenía intención de desarrollar ahora, ya que la estaba guardando para el próximo mundo al que iría. Por ahora, terminaré en FS. Creo que el juego podría estar online en unos días. Alex pensó mientras volvía a preparar el juego. Si fuera un juego como su mundo anterior, lo habría terminado hace mucho tiempo, ya que el sistema podía copiarlo de su memoria sin mucha dificultad, pero Alex estaba creando muchas características originales, y eso era lo que aumentaba el tiempo de juego. Producción. Ya que a diferencia de las cosas en su memoria que ya estaban listas, las cosas originales tuvo que planificar, desarrollar, equilibrar y probar para comprobar si funcionaba perfectamente. El sistema pudo ayudar mucho, pero aún así tomó un poco más de tiempo que conseguir cosas ya hechas del otro mundo. Copiar características de otros juegos que había jugado en el mundo anterior ciertamente aceleró el proceso de desarrollo del juego. En lugar de centrarse exclusivamente en desarrollar todo de forma original, Alex se dio cuenta de que si pensaba en un juego que tuviera una característica similar, lo copiaba y lo editaba, el proceso sería varias veces más rápido, así que eso fue lo que empezó a hacer. Algunas de las características que copió para incluirlas en el juego fueron el sistema climático dinámico, donde diferentes climas extremos podrían aparecer en el mundo del juego y cambiar completamente la forma en que el jugador tendría que conducir para mantener el control del automóvil en la carretera. Un modo donde el jugador podría desarrollarse como un oficial de policía de persecución, con su propia historia para que el jugador la complete después de terminar la historia principal, e incluso un sistema basado en los grupos de carreras que existían en Japón en el pasado, donde los jugadores podían formar grupos, domine áreas y determine esa área como la de su grupo, para que otros jugadores puedan desafiar esa área, ya sea solos para intentar unirse al grupo o viniendo como un grupo para tratar de dominar el área por sí mismos. Sin mencionar otras funciones nuevas y más pequeñas que estaba haciendo. En un momento Alex pensó en usar este mundo abierto para desarrollar algo como TA, pero pensando que podría vender TA como un juego más en el futuro, o incluso una expansión para NFS y ganar más dinero, dejó esta idea para el futuro y para mientras se centra únicamente en el modo de carrera del juego. Otra idea que comenzó a implementar para este juego, como NFS sería un juego en un mundo moderno con la ciudad base inspirada en Nueva York, Alex decidió hacer UP73. UP73 sería el NFSU, donde cualquier jugador podría ingresar gratis para ver los eventos en automóvil, pero solo aquellos que pagaron por el juego podrán conducir los autos del juego y participar en los eventos allí. De esta manera, se abriría otra forma de despertar la curiosidad de los jugadores y, potencialmente, aumentaría aún más el número de jugadores que estarían lo suficientemente interesados como para comprar el juego. Una vez hecho todo esto, Alex tenía el juego listo frente a él. En ese momento lo único que le faltaba era la campaña de marketing, la cual ya había sido discutida con el gobierno de Nii y la carrera estaba programada para dentro de 3 días. Cuando los jugadores de todo el mundo descubrieron que Oasis iba a realizar el primer evento presencial del mundo, todos los boletos de avión a Nueva York se vendieron al instante. El personal del aeropuerto de Nueva York quedó completamente conmocionado y tuvo que entrar en modo de emergencia para lidiar con tanta gente que llegaba en tantos aviones abarrotados. Los hoteles tuvieron el mismo resultado, con tanta gente viniendo, desde los hoteles más baratos hasta los más caros de la ciudad, todos estaban completamente reservados, provocando que incluso la gente normal anunciara habitaciones en sus casas para alquilar a estos turistas. Cuando el gobierno de Nueva York vio esto, la sonrisa en los rostros de estos diputados fue enorme. Solo según su estimación, las ganancias turísticas de la ciudad durante la semana del evento Need for Speed serían suficientes para cubrir casi un año de ganancias en esa área solo en años anteriores. Esto se debe a que los turistas no solo llegaban en avión, sino que también había gente que llenaba todas las estaciones de autobuses de la ciudad y las calles se llenaban cada vez más de gente que venía a viajar en coche. Por primera vez en décadas, Nueva York estaba completamente abarrotada. Lo más sorprendente es que aún no se había publicado la lista de personas que participarían en las carreras. Los jugadores simplemente venían a participar en un evento de noche sin siquiera saber cómo se llevaría a cabo este evento y quién participaría en él. Pero los jugadores que participarían ya recibieron sus invitaciones.
En la lista que hizo Alex, solo envió la invitación a personas influyentes de todo el mundo, ya que quería que todos tuvieran a alguien a quien apoyar. Por supuesto, no hubo representantes de todo el mundo, pero cada región tenía la suya. Los más importantes para Alex fueron los representantes de América del Norte y África, a quienes invitó a Tony Stark, quien envió una invitación a Wakanda. Tony ni siquiera lo pensó dos veces antes de aceptar la invitación, ya que Wakanda aún estaba decidiendo quién sería su piloto, pero considerando los cálculos de probabilidad de Oasis, Alex creía que quien vendría sería T'Challa. Para los otros continentes, Alex solo invitó a celebridades famosas que tuvieran alguna relación con la conducción de automóviles, ya que los héroes de otros países a los que estaba interesado en invitar, en ese momento, o no se habían convertido en héroes aún, o todavía estaban en un estado oculto del ojo público, lo que no ayudaría de ninguna manera con la promoción del juego. Por supuesto, el evento no sería solo una simple carrera, Alex estaba planeando algo especial para estos jugadores, especialmente para aquellos que visitaron Nueva York para ver la carrera, por lo que su preparación para que todo saliera bien fue enorme. A pesar de que el evento que hizo en el torneo de Fortnite había requerido un poco de trabajo, el evento que estaba haciendo ahora estaba tomando varias veces más trabajo, ya que ahora no podía resolver las cosas solo con GP y su imaginación, considerando que gran parte del evento tendría lugar en la vida real. Pero Alex estaba emocionado por cuál sería la reacción del público ante esto. El día previo al evento, Alex estuvo en The Mark Hotel, el hotel más lujoso que pudo encontrar, en una reunión con varias personas importantes para este evento. En esta sala estaban los senadores de Nueva York, políticos de varios países del mundo y las celebridades que competirían en la carrera del día siguiente, y por supuesto, en el centro de todo, estaba Notch, con el traje habitual que siempre usaba. Mirándolos a todos con una elegante sonrisa. Si fuera antes, habrían pensado que Notch parecía bastante indefenso para alguien con tanto poder, ya que incluso cuando estaba solo, nunca llevaba guardias de seguridad, pero después del livestream donde lidió con el terrorista Magneto, quedó claro a estas personas que este hombre no necesitaba guardias de seguridad. Con esa armadura de energía azul que podía invocar en cualquier momento, siempre estuvo más seguro incluso que Iron Man. Pero como nadie allí tenía intención de lastimar a Notch, en lugar de preocuparse por qué tan seguro o poderoso era, solo se preocupaban por cómo se llevaría a cabo esta carrera. Tratar con esta gente fue un verdadero dolor de cabeza para Alex. A pesar de que estaba trayendo innumerables beneficios a la ciudad, estos políticos eran incluso más codiciosos de lo que Alex imaginaba y en todo momento intentaban obtener aún más beneficios. En un momento, Alex simplemente se sentó allí escuchando todo lo que tenían que decir, escuchando todas las razones por las que Alex debería permitirles dar discursos antes de la carrera, u otras cosas que podrían beneficiar su imagen pública. Durante los primeros 20 minutos, hablaron sin parar, completamente ajenos a la forma en que Alex actuaba hacia ellos, pero cuando pasaron casi 30 minutos en los que hablaban y Notch se quedaba callado y mirándolos, finalmente intentaron traer a Notch a la conversación. Pero independientemente de lo que dijeran, Notch simplemente los miró en silencio. Cuando se dieron cuenta de que Notch no decía nada, se quedaron en silencio, esperando que Notch hablara, posiblemente estando de acuerdo con ellos, pero Notch simplemente permaneció en silencio. Durante 5 minutos nadie dijo nada en la habitación. Cada pocos segundos, Alex veía unas gotas de sudor corriendo por la frente a dos políticos, pero nadie decía nada más. Con la paz finalmente reinando en esa habitación, Notch finalmente habló de nuevo. ¿Terminaste de hacer tus demandas?, preguntó Notch, con el rostro frío, sin siquiera tratar de ocultar cómo se sentía. Creo que han confundido un poco las cosas, no me están haciendo un favor al permitirme hacer la carrera aquí, todo lo contrario, ustedes son los que están recibiendo un gran favor al elegirme como la ciudad para celebrarla. Este evento. La posición exigente no es contigo, sino conmigo. Dijo Notch mientras miraba a cada uno de los políticos y empresarios ricos sentados con él. Al escuchar lo que dijo Notch, aunque sintió que lo que dijo Notch tenía un poco de sentido, uno de los políticos tenía una pequeña sonrisa en su rostro mientras escuchaba hablar a Notch. Al ver cómo actuaba este hombre, Notch lo miró y habló. Senador Bowen, ¿hay algo gracioso en lo que dije? No tiene nada de gracioso, señor Notch, pero ahora que ya se han comprado todas las entradas para Nueva York y millones de personas han aterrizado en la ciudad, ¿no sería muy interesante para la imagen pública del Oasis si el evento no se celebrara? Eso no sucede, ¿verdad?, dijo el senador Bowen, todavía con la sonrisa en el rostro.
Al escuchar lo que dijo, los otros políticos y empresarios en la mesa también tenían una pequeña sonrisa en sus rostros y miraron a Notch, esperando saber cómo podría lidiar con esto. ¿Es eso una amenaza, senador Bowen? Notch preguntó con una ceja ligeramente levantada. Nunca haría algo así, señor Notch, es solo una hipótesis de un hecho que podría suceder. Respondió el senador Bowen. Notch miró al senador Bowen durante unos segundos, asintió y sacó su teléfono celular. Pasó solo unos segundos haciendo clic en algunos botones en la pantalla y luego comenzó a leer algo. William Bowen, senador de New durante 13 años, antes de ser elegido tenía una fortuna valorada en $900.000, ahora, después de 13 años tiene una fortuna declarada en aproximadamente $7 millones, mediante análisis es posible encontrar otros $7 millones en riqueza no declarada. Cada 4 meses viaja a un pequeño pueblo de Tailandia para participar en actos sexuales con niños y animales, dijo Notch con voz desinteresada. Pero comparado con el desinterés de Notch, cada palabra que salía de su boca hacía que el senador Bowen palideciera más, hasta el punto que no pudo soportarlo más y gritó. «Detente. ¿De dónde sacaste ese tipo de información?» Levantando lentamente la vista de su teléfono celular, Notch miró a los ojos del senador Bowen mientras respondía. New York Times. Imposible. Si esto hubiera estado disponible en el New York Times ya lo sabría. Gritó con furia y desesperación tratando de desbloquear su celular para buscar también, pero sus manos estaban tan temblorosas que no pudo hacerlo. Cuando finalmente logró desbloquear el celular, la pantalla cambió a una pantalla de llamada. El número era el de su secretaria. Sin pensarlo 2 veces, Bowen respondió la llamada y cuanto más escuchaba lo que la otra persona tenía que decir al otro lado de la línea, más pálida se volvía su piel y más desesperado se ponía. Finalmente, después de 3 minutos de llamar, Bowen colgó y miró a Notch con una mirada desalmada. ¿Cómo? Era lo único que podía preguntar. Ante esto, Notch ni siquiera sonrió, solo miró a los ojos de todas las demás personas en la habitación, lentamente, haciendo que todos se congelaran y se sintieran completamente expuestos frente a él. Cuando la mirada de Notch finalmente alcanzó a Bowen nuevamente, respondió. No sé de qué estás hablando. Al ver la respuesta de Notch, Bowen finalmente se volvió loco y corrió hacia Notch, queriendo matar a este hombre. Pero los otros hombres en la sala sabían lo estúpida que era esta idea. Notch ni siquiera tuvo que mover un dedo, sus ojos simplemente se pusieron rojos y el senador Bowen, que corría hacia él, simplemente cayó al suelo como si se hubiera desmayado. Ignorando al hombre tirado en el suelo, Notch, todavía con los ojos rojos, miró a los otros hombres en la mesa y habló. Ahora podemos empezar a hablar. Después de utilizar al senador Bowen como ejemplo, o mejor dicho, al ex senador Bowen, la reunión transcurrió sin problemas. Todos abandonaron la idea de último momento de intentar utilizar el poco poder que tenían para intentar conseguir más beneficios. Por supuesto, Notch no solo iba a quedarse con todos los beneficios, sino que era plenamente consciente de que todo esto se debía a él, y que no tenía obligación de hacer algo que no quería hacer solo porque otra persona codiciosa estaba allí. Tratando de ganar más dinero. Con todo listo, Alex subió al ascensor y se dirigió de regreso a la habitación que le había reservado en el hotel. Pero en lugar de quedarse en el hotel, Alex dejó su teléfono celular en la habitación para que Oasis lo vigilara en caso de que alguien viniera, y regresó a su cabaña usando el teletransporte de Kamui. Como la carrera se llevaba a cabo en el mundo real, la gente estaba un poco decepcionada por no poder ir, por lo que la carrera también se transmitiría en el UP73, lo cual fue un poco trabajo para Alex. Pero considerando lo simple que era esto en comparación con el trabajo que implicaba organizar la carrera real, ni siquiera se preocupó demasiado y lo hizo rápidamente. En poco tiempo la preparación estuvo lista y confiaba en que todo saldría bien al día siguiente.